Bueno, estamos en vivo. Estamos. ¿Se llama Círculo Andino? Centro Andino. También estás en el CONICET, ¿no? Sí. Desde el bar. Dale. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Político Palermo Online. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, buenas tardes, Alejandro. Bueno, agradecemos a la radio, al operador, a Matías de Radio Sónica, desde donde estamos transmitiendo, al equipo propio, a Sofía Reicián, a Pablo Santesteban y a Luciana Pérez, que nos hace los flyers de difusión también. Y bueno, Pablo, tenemos hoy... ¿Cómo cambió el país del martes pasado a hoy, no? Hubo cambios. Primero hubo como un problema con el dólar y con 4 tweets lo bajaron. Es raro porque los dólares no llegaron, pero sí llegaron los tweets. Bueno, te diría que más que... También hubo una medida muy fuerte, ¿sí? Retenciones cero para los granos. Significa que la comida va a ser más cara. Puede ser, pero también significa un 8% menos de recaudación mensual. Pero, por ejemplo, en el supermercado la semana pasada el kilo de pollo aumentó y ahora bajó el dólar y el kilo de pollo no bajó. Ok, me parece que más allá de los tweets, el gobierno necesitaba un shock de dólares, ¿no? Que el campo puede, todas esas silobolsas que están a la espera de mejores precios, se pueden volcar, y desde Estados Unidos que llegan buenas noticias también. Pero en la economía real yo eso no lo veo. Bueno, vamos a arrancar con los invitados, ¿te parece? Bueno, hoy tenemos dos invitados. Perfecto. Una está llegando, está en el edificio, está llegando y nos acompaña y ya está presente Juan Cruz Casabona. Él es el presidente del Círculo Andino, Centro Andino. Centro Andino, y además, bueno, justamente está llegando también Martín, que es científico del CONICET. Exactamente. Y además tenés una vasta experiencia en, bueno, no solo en andinismo, en deporte, en recorrer el mundo. Y hoy en particular vamos a tocar un tema que nos preocupa, que es un conflicto que hay en cuanto a la palestra histórica que hay en la zona de Núñez, que está afectada por la obra de remodelación o de creación de este nudo vehicular, el puente de Mar La Bruna y todo lo que ello conlleva. Nos acompaña también Martín Ocampo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, todo bien. Actualmente Procurador General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, candidato a senador en segundo término en la lista de Hacemos Futuro. No, en la lista de Ciudadanos Unidos con Graciela Ocaña que encabeza. Exactamente, lo de Graciela Ocaña lo tenía. Después me vas a explicar un poco las listas. Dale. Gracias, Martín, por estar, por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar un poco con lo que siempre decimos, ¿no? Este programa busca reivindicar a la política, entendiendo a la política como aquella herramienta de transformación social, la institucional, la de los partidos políticos, reconociendo, debatiendo también dificultades que hay en materia de representatividad actualmente en los partidos políticos. Sin embargo, no nos imaginamos otra opción que no sea, en todo caso, renovar los partidos políticos, generar mejores alternativas electorales para la comunidad. Y en ese sentido, con los invitados, que muchas veces se trata de políticos, en este caso con Juan Cruz, no, pero sí es un actor social hoy que está, digamos, siendo partícipe de una situación, de un conflicto, y el deporte además siempre está relacionado también con la política y las políticas públicas. Siempre buscamos iniciar la conversación con algo que tenga que ver con los inicios, para el político, cómo fue. Vamos a empezar con Juan Cruz, que nos cuentes un poco cómo fue que te iniciaste en el tema del deporte, del andinismo. Bien. Para que el quien nos está mirando y escuchando te conozca primero, Juan Cruz, desde ese aspecto más personal, y después vamos de lleno con la actualidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Cruz, como ya me presentaron, soy investigador de CONICET. Y bueno, mi pasión por la montaña empezó desde muy chico, muy chico, quizás desde los 5 o 6 años. Los primeros viajes con mis abuelos a Mendoza, creo que después de eso terminé dibujando montañas toda la primaria,
y siempre quise acceder a la montaña, ir a la montaña, caminar en la montaña, ver los paisajes, y ese interés me llevó a decir, bueno, esta montaña que está ahí, que la puedo caminar, hay lugares que no puedo acceder, me gustaría subir un poco más, un poquito más lejos, un poco más alto, un poquito más complicado, y eso despertó un poco mis ganas de hacer escalada en roca más que nada, y un poquito de montañismo también, y después mi vida empezó a circular por la montaña. Entré al Centro Andino de Buenos Aires hace más de 25 años, más que nada por la Palestra Nacional de Andinismo, que es nuestro buque insignia, nuestra catedral. Y de a poco, bueno, me fui formando en el montañismo. Después de unos cuantos años tuve la posibilidad de tener una certificación de la federación, que también, bueno, siempre digo que me llevó mucho más tiempo que mi doctorado, fueron como 12 años de club, donde fui transitando por lo que es escalada en roca, escalada en hielo, algo de escalada en altura, combinar todo eso, y actualmente me acerco a la montaña también en bicicleta todo lo que puedo, pero bueno, todo esto comenzó más que nada por la escalada en roca y por la Palestra Nacional, que es como el emblema de la escalada en Buenos Aires actualmente, es donde se forman prácticamente todos los montañistas que tienen, digamos, una aspiración de llegar a la montaña real, porque es nuestra montaña en la ciudad. Contanos el tema de la palestra, dónde se ubica y cómo vienen las conversaciones con quien viene llevando adelante la obra y el gobierno de la ciudad, el área de deporte fundamentalmente. Perfecto. Sí, antes de, digamos, centralizarnos en el conflicto que existe, Sí. me gustaría poder comentarles de qué se trata la palestra en sí, porque uno no puede descifrar y tratar de solucionar un conflicto hasta que entiende más o menos de lo que uno está hablando, ¿no? La Palestra Nacional es la montaña en la ciudad. Es una estructura que le permite a los escaladores y a todos los que se acercan al ambiente de montaña a poder practicar las maniobras necesarias para luego ir a la montaña con seguridad. En el país tenemos miles de kilómetros de montañas. La montaña, digamos, nos da acceso a un área agreste impresionante, que también estar en la montaña es defender un poco a nuestro país y a la soberanía, ¿no? Tenemos que estar ahí, tenemos que hacer presencia, para eso tenemos que formarnos, y en Buenos Aires hay mucha gente que quiere formarse y se forma en la palestra. No solamente nos formamos los andinistas, sino que también se forman las fuerzas que después van a defender quizás nuestras montañas, o los que hacen maniobras para defender ciertas partes del país o de la ciudadanía, como por ejemplo los grupos especiales de rescate, Comando Antártico, Policía Federal, Servicio Penitenciario. Toda esa gente también se forma en la palestra por cómo es la estructura. Y la estructura es grande, es gigante, tiene 45 metros de largo en dos paredes superpuestas. Son dos paredes que se escalan tanto por adentro como por afuera, y en eso sumarizan más o menos 2.400 metros cuadrados de superficie escalable. Eso es 10 veces más grande que prácticamente cualquier otro muro, y está hecha de piedra. Y es importante que esté hecha de piedra justamente porque las maniobras que uno traslada a la roca tienen que hacerse en piedra, porque no hay otra forma de hacerlo. Entonces ese es el lugar donde nos formamos los montañistas. Siempre me gusta, digamos, dar la misma metáfora. Esto está en Núñez, ¿no? Y es importante también el lugar, pero más importante es la significancia que tiene también a nivel histórico para los socios. Esta estructura tiene ya más de 40 años. El Centro Andino colaboró con todo el armado de esta estructura, desde la parte de convencer a la Secretaría de Deporte de ese momento y a los políticos que estaban hace 40 años de que esta estructura existiera, y llevando adelante la obra, no los fondos que fueron puestos por el Estado Nacional, sino todo lo que fue la dirección de cómo iba cada piedra, cómo iba cada releta interior, cómo eran las fisuras para poder escalar, porque eso es algo que solamente saben los escaladores y no hay otra forma de hacerlo. Y yo siempre doy el mismo ejemplo, porque a veces me preguntan, bueno, ¿qué significa la palestra para vos? Bueno, quizás no sea tan importante lo que significa para mí, pero sí lo que significa para el club y lo que significa para los socios del club. Cuando uno va a la palestra, se encuentra con sus amigos, en un ambiente agreste lleno de eucaliptus en el medio de la ciudad. Es súper importante hoy en día, con la situación también que estamos viviendo, donde ese espacio de recreo y de paz y de solaz uno no lo encuentra a diario, poder estar en Núñez con la gente que uno quiere, haciendo una actividad que es muy comprometida, porque tu compañero te da seguro y de eso depende tu vida, básicamente. Y la gente que va a la palestra no solamente tiene su grupo de amigos ahí, generalmente los escaladores viven y todas sus vacaciones son escalando, toda la gente con la que se rodean son escaladores, es una comunidad muy unida, es una comunidad muy fuerte. Y lo que pasa en la palestra es que es muy común que uno conozca a su pareja, ¿no? Y que después tenga hijos, que van a la palestra. O sea, nosotros hemos tenido en el mismo evento a los abuelos, a los padres, a los nietos, todos escalando en el mismo lugar. Entonces,
si vos vas a la palestra y toda tu comunidad pasa por ahí, es más o menos, y es algo una actividad bastante de fin de semana, es más o menos como la gente que es digamos, una metáfora, ¿no? Sí, sí. Imagínate si vos sos muy religioso y vas a la iglesia y conocer a tu esposa y tienes a tus hijos, luego bautizas ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo haces para aceptar la demolición de esto? Que para nosotros es como la catedral de la escalada. O sea, es tan importante para nosotros como para otras personas puede ser esa estructura. Entonces es muy difícil para el socio, también para el club, a nivel del club, desprenderse de esta estructura que es el corazón mismo del club. Y bueno, el conflicto pasa porque, dada una obra muy grande que es el Parque de la Innovación, uno de los accesos compromete justamente la palestra. Es un acceso a Lugones, que está cerca del Puente de la Bruna, eso lo pueden ver en el proyecto, y justamente esto desde el 2018 implica la demolición de la palestra, que fuimos a lo largo del tiempo, digamos, logrando los consensos necesarios para que esto no pasara, generalmente por el lado político, de bueno, esto no es necesario, pasa después, puede pasar por otro lado, se puede replantear, pero desde hace 2 años, justamente con la asunción de Milei, el conflicto tomó unas dimensiones ya casi imposibles de combatir, porque desde la política no logramos los consensos necesarios para que esta estructura quede en pie. Por lo tanto, desde el club iniciamos una acción legal en contra del gobierno de la ciudad, con primero una precautelar que está vigente en este momento, que debería derivar muy pronto una medida cautelar para proteger esta estructura, hasta que nosotros como escaladores, la comunidad de escalada, tenga la seguridad suficiente de que va a haber, de que la palestra va a quedar ahí, en el principio, eso es lo que nosotros reclamamos, y si de repente no se puede lograr de que quede ahí para siempre o por mucho tiempo, que haya una estructura exactamente igual que la reemplace. Sí, nos contabas antes de entrar a la sala que hay conversaciones, que hay una propuesta de construir una palestra de características similares en lo que es el Parque Olímpico de Villa Soldati, pero que todavía falta algunas diferencias, ¿no? En cuanto al material, a la textura, a las dimensiones. Exactamente, sí. Nosotros tuvimos largas conversaciones con el gobierno de la ciudad, también con AUSA, para ir encaminando una propuesta que fuera satisfactoria, más que nada para los socios, en otro lugar, ¿no? Se hablaron de distintas locaciones en un momento, nosotros aceptamos otras locaciones, pero finalmente, por una decisión, digamos, estratégica del ministerio, se decidió que la infraestructura iba al Parque Olímpico junto con los muros olímpicos. En ese plan se mencionó que la palestra iba a ser reconstruida en forma exacta, se habló directamente de hacer una réplica, incluso Sí. usar las mismas piedras, bajarlas, inventariarlas y ponerlas igual, ¿no? A lo que nosotros dijimos, bueno, es una opción, porque por el lado legal probablemente es más difícil de defender habiendo una nueva, es una posición bastante insostenible. Claro. Entonces dijimos, bueno, esto que ustedes nos están proponiendo, incluso en sede judicial, en las primeras audiencias, de recrear una estructura exactamente igual, bueno, muéstrenlo en los papeles, ¿no? Empecemos a charlar sobre cómo va a ser la obra, la estructura, la parte de ingeniería, las piedras con las que va a estar recubierta. Nosotros directamente les mandamos toda la serie de especificaciones que tenía que tener, nosotros ya la sabemos porque básicamente hacer algo igual, y en ese ida y vuelta entre la oferta de algo igual, nosotros diciendo algo igual es así, bueno, en un momento no nos estamos poniendo de acuerdo sobre algunos temas bastante clave, por ejemplo la superficie escalable, o sea, son detalles que no sé si vale la pena mencionar, la palestra por adentro se escala, bueno, no está planificado todavía que eso pase, por una cuestión estructural, y hay algún tema de las piedras, si van a ser las mismas de la palestra o si van a ser otras de Mar del Plata, o si podemos usar las piedras originales que se consiguieron en San Luis. O sea, desde el centro andino lo que planteamos es que idéntica es idéntica en las dimensiones, en las piedras, en la funcionalidad sobre todo, no podemos perder metros cuadrados, y estamos trabajando sobre ese tema, tratando de ponernos de acuerdo sobre lo que significa idéntica, que para nosotros es lo mismo. Pero bueno, a nivel de ingeniería quizás no sea tan parecido. Bueno, vamos a darle un descanso a Juan Cruz y vamos con Martín. Martín, contanos cómo fue que te decidiste involucrarte en el mundo de la política, mandato familiar, universidad, secundaria o club de fútbol, no sé, o lo que haya sido. Sí, no, no es ninguno de esos. A ver. No, realmente
En el año 83, yo era un chico y tenía pelo, Bueno. tenía 14 años, y empezó la movida democrática. Alfonsín se planteaba como un líder político, todavía no había sido electo, y me empecé a interesar por la política. Ujú. Empecé a ver qué pasaba, después fui a un comité, ya a los 15 ya estaba en el comité, y empecé a militar. Y milito ininterrumpidamente desde los 15 años hasta la actualidad, siempre en el mismo partido, en la Unión Cívica Radical, a veces con experiencias en otras alianzas. Tuve un tiempo en alianza con el PRO, hicimos Juntos por el Cambio, antes el tema participó de la alianza con el FREPASO, pero siempre participando en política. En el medio, bueno, solamente en la época que trabajé en la justicia, que fui funcionario judicial, que fui fiscal, no activé en política porque está vedado para los funcionarios judiciales, así que sí, en ese momento lo dejé, pero mi compromiso con lo público siempre estuvo, ¿no? Y sigue siendo el mismo desde los 14 años hasta la actualidad. Transitaste los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sí, es así. ¿Con cuál te quedas de los tres? ¿Dónde disfrutas más? Y son distintos, son bastante distintos. El poder legislativo tiene la particularidad de que el debate es con el otro que por ahí no piensa igual, con otra fuerza política. Te impone el desafío de cuestionarte tus ideas. Vos venís en un ámbito donde estás pensando siempre con gente parecida, y bueno, y de golpe encontrás personas que piensan distinto, y Sí. que vas a debatir y tienen argumentos, no es que no tienen argumentos. Bueno, eso es todo un desafío. Es muy interesante eso, porque a veces te hace reflexionar sobre tus propias verdades, que no son tan verdades a veces, y te hace ver al otro distinto también, ¿no? Te lo hace ver más cercano. Esas peleas que vos ves que parecen ser irreductibles, en el fondo son discusiones Sí. por idea, pero las personas son Carne y generalmente muy buenas personas, con las cuales podés dialogar de otros temas de la vida sin ningún tipo de conflicto. Así que en ese punto el Poder Legislativo tiene esa particularidad. El Poder Judicial tiene una dinámica de resolución de los temas que es propia de un expediente, ¿no? Y a mí no, me complejiza eso. Yo necesito más acción por ahí, ¿no? Y eso tiene otros tiempos, el proceso tiene otros tiempos, para quien resuelve, ¿no? En el mundo de lo judicial. Pero ciertamente te da la posibilidad también de definir cuestiones trascendentes, porque intervenís en el conflicto de las personas, ¿no? Sí. En esta civilización, cuando dos personas no se ponen de acuerdo, hemos decidido que hay un tercero que decide quién tiene la razón, ¿no? Y están ahí en ese tercero los funcionarios judiciales. Para mí es una experiencia muy linda, y aparte, obviamente, es donde plasmé con mayor profundidad mis conocimientos sobre el mundo del derecho, ¿no? Mi vida académica en el mundo del derecho. Así que ahí lo hice y con más fuerza. Y en el Poder Ejecutivo transité por varios cargos. Bueno, ahora soy el Procurador General de la ciudad, pero he sido Ministro de Justicia y de Seguridad de la ciudad. Y yo creo que tiene el desafío del hacer. Y el desafío del hacer ahora, es para allá. Te digo más, es para ayer lo que estás haciendo. Porque cada día que pasa sin hacer algo que vos tenías planificado hacer, o que la gestión tiene planificado hacer, es un día menos que hay un vecino que no recibe una prestación del Estado que tiene que recibir. Entonces yo creo que en ese punto tiene ese gran desafío. Y cuando te toca administrar en cosas grandes, como me tocó el tema de la seguridad, que básicamente me tocó hacer el traspaso de la parte de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires y la creación de la Policía de la Ciudad. Es un desafío gigante, ¿no? Pocas personas en la historia del país tuvieron la posibilidad de crear una policía. Bueno, eso me tocó, y también es el desafío de pensar en ese punto, en el punto de la seguridad y en ese punto fundacional. La seguridad tiene urgencias, todo el tiempo. Si vos sos el ministro de Seguridad, acá tenés en el teléfono todo el tiempo, 2, 3, 4 llamadas, mensajes, todo el tiempo, la urgencia. Pero cuando estás en una etapa fundacional, tenés que pensar un poquito más lejos, lo estratégico, lo institucional. Tenés que pensar en un sistema. Y el ministro no tiene que pensar tanto como el policía en resolver el conflicto tiene que pensarlo también, pero no tanto el conflicto cotidiano, sino que tiene que pensar en forma estratégica. Y yo creo que esa doble función entre estar en lo cotidiano, entre la urgencia
y lo estratégico es lo más desafiante Claro. de todo ese momento que me tocó vivir. Me quedo en el ejecutivo. Bien, bien. Bueno, acá va una pregunta. ¿Por qué querés ser senador después de haber ocupado tantos cargos técnicos y ejecutivos? ¿Y qué leyes vas a impulsar desde el Senado que beneficien en forma directa a los porteños? Bueno, buenísimo, porque creo que voy a eso. Creo que voy a eso. Yo, la verdad, ocupé cargos nacionales, pero muy pocos. Solamente en la Comisión Nacional de Comunicaciones, cuando yo soy especialista en Derecho de las Telecomunicaciones. Y bueno, me llevó a trabajar en el mundo de las telecomunicaciones en el Estado. Y la CNC en ese momento, que es el ENACON ahora, era la que regulaba las telecomunicaciones. Y después tuve toda mi vida política e institucional en la Ciudad de Buenos Aires, Sí. así que desarrollé toda mi vida acá. Y yo creo que hay un montón de cosas, como la ciudad tiene una institucionalidad que no está completada porque viene del proceso de la autonomía del año 94 y mediante la ley Cafiero se restringieron un montón de facultades para que sean iguales a una provincia. Yo creo que hay un gran desafío para hacer en el Senado, para darle a la ciudad todas esas facultades que todavía no tiene. Y me parece a mí que ahí es mi punto fuerte en cuanto a mi experiencia, tanto en la ciudad como en la nación. Y la otra cosa que quiero llevar adelante es los temas de seguridad, ¿no? Yo obviamente soy una persona que ha estudiado bastante estos temas durante todo este tiempo, y hay cosas que en el Estado federal no se están haciendo y que me parece que serían importantes. Hoy, por ejemplo, uno de los proyectos que tengo tiene que ver con la creación de una nueva policía. La Argentina tiene 4 policías, el Estado federal, ¿no? Después están las policías provinciales, pero el Estado federal tiene 4 policías. La policía del agua, que es la prefectura naval, la policía del aire, que es la aeroportuaria, la policía de las fronteras, que es la gendarmería, y la policía federal, que sería la policía de las investigaciones. Pero yo creo que no estamos dando cuenta del tiempo que nos toca vivir, que es el mundo, un nuevo espacio, que es el espacio de las redes, el espacio de las telecomunicaciones, el ciberespacio. Y creo que tiene que haber una policía del ciberespacio, una fuerza de carácter policial organizada con una propia dinámica distinta a la que tienen actualmente las policías. En cada una de ellas hay áreas de investigaciones de ciberdelito, pero son investigaciones de hechos sucedidos. Como siempre, vamos detrás del hecho. No hay ningún tipo de políticas de orden de preventivo vinculado a los delitos cometidos en el ciberespacio. Y eso es una materia federal, no es una materia que pueda hacer un Estado nacional. ¿Por qué? Porque las telecomunicaciones, que es el ámbito donde se desarrolla esto, es materia federal. Entonces, es un punto que me parece que ahí hay mucho por hacer en ese tipo de investigaciones, un montón, y sobre todo en el tema de la prevención. Yo creo que hay que hacer mucha prevención porque los ciberdelitos van en aumento. Ya no es que va a ser lo que viene, es ahora un gran problema para la gente. Y eso le va a tener mucho impacto en la Ciudad de Buenos Aires, seguramente también. Esas serían más o menos algunas del traspaso de la justicia a la ciudad, que es un punto que también me llama. Vengo integrando una comisión ahora con el gobierno nacional a ver si se logra el traspaso de parte de la pelea de justicia nacional. Para que te des una idea, el divorcio de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires lo deciden jueces nacionales. Pero el divorcio de los vecinos del Chaco lo deciden los jueces del Chaco. Y yo la pregunta que me hago es, ¿por qué el Estado federal es más importante el divorcio de un ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires que tiene que intervenir que el divorcio de un ciudadano del Chaco? Es tanto una discriminación para la Ciudad de Buenos Aires, que no puede completar sus autoridades, como también para los vecinos de las otras provincias, que ven que autoridades nacionales se ocupan de temas que no se tendría que estar ocupando. Hay un tema por ahí, uno de los tantos temas pendientes de traspaso tiene que ver con los homicidios, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires no tiene a cargo los homicidios, creo que son 400 aproximadamente por año. Ni los homicidios ni el delito más importante en materia de seguridad, que son los robos. El delito que más sucede y que más impacta en la seguridad es el robo. Y eso es materia de la justicia federal, de la justicia nacional. Y esos son los que más impacto tienen. Los homicidios, por suerte, la Ciudad de Buenos Aires tiene una política sostenida en el tiempo de baja de la tasa de homicidio. Y la tasa de homicidio de la Ciudad de Buenos Aires es la más baja de América. Es 3 veces menos que la de Montevideo, 3 veces menos que París. La verdad, es un logro de la política de seguridad, que es de mucho, no es de una sola gestión, Sí. pero que ha sido continuado y eso tiene que ver con las políticas en la ciudad.
Así como es decir que si baja el homicidio en Santa Fe es un logro del gobernador de Santa Fe, Claro. porque es el encargado de llevar adelante todas las políticas de seguridad. Bueno, cuando se da en la Ciudad de Buenos Aires también son de las autoridades que administraron la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el tema del robo es el más importante. Pensá que no se llevan investigaciones, la justicia de la ciudad no lleva las investigaciones de los robos. Entonces, por ejemplo, un delito que sucede continuamente, que es el robo de celulares, que es el que más sucede. No hay un cuerpo de investigaciones de la justicia de la ciudad destinada a esta problemática, que es extendida. Las estafas virtuales, lo que sería una estafa, tampoco. Así que me parece a mí que es un punto central. Yo que voy al Senado tratar de conseguir que se derogue la ley Cafiero. Estamos a mitad del programa. ¿Querés meter primero una pregunta o vamos? Sí, habiendo tanto robo de picaporte de bronce en la Ciudad de Buenos Aires, planteas un nuevo paradigma en el tema del delito, Ciberdelito. del ciberdelito, del tema del robo de celulares, que es a mí me han robado el celular varias veces. La pregunta va para otro lado. ¿Qué opinas del uso de la pistola Taser? ¿Debe ampliarse su uso o limitarse? No, yo creo que debe usarse y debe ampliarse. Si lo deberían tener la policía como arma, como primera opción de arma, la policía, ¿no? Porque si no tiene la primera opción, tiene un arma letal, que es la pistola. Así que me parece que sí, que se tiene que extender más. La ciudad ya tiene contratadas algunas, en algunos sectores de la policía de la ciudad ya la está usando, pero me parece que hay que ponerle mucha más extensión. Sobre el tema del robo de los bronces, y que también es una problemática, y ahí tiene que ver con la investigación. ¿Por qué? Porque vos cuando tenés, si yo te digo que vos investigás un delito de robo de una, te cuesta conseguir encontrar toda la prueba para conseguir dar con la organización, con la banda, con los que están robando en ese caso. Pero cuando se suman un montón de eventos, esos eventos se denuncian, se produce muchísima más información que le permite a los investigadores detectar quiénes son los que están desarrollando esa actividad. A veces El que compra el bronce. y otra cosa, no, el que compra no se beneficia. Y la otra cosa que no estamos haciendo y tiene también que ver con los celulares, que la política de seguridad tiene que intervenir en la economía del delito. El delito de robo es un delito netamente económico. Con lo cual, si vos intervenís con el Estado, a veces no tanto con la seguridad, pero sí con otras herramientas, dentro de la mecánica del delito. Es decir, si yo te digo que tu celular me lo vas a robar, pero no lo vas a poder conectar a la red de celulares, porque te va a ser inútil, bueno, ya pierde la utilidad que tiene. Entonces, se va a robar menos. Lo mismo con los bronces. Si yo me dedico a gestionar, a ver de dónde están vendiendo ese bronce y voy a esa cadena, porque hay un punto en que la cadena del ilícito se toca con la cadena blanca, es decir, con la cadena de comercialización, con la legal. Y vos tocas ese punto, en ese punto es donde tiene que tener una política de seguridad vinculada con el robo. Y tiene que llegar con las investigaciones ahí. Es muy importante eso. La pregunta es por qué no van directamente y resuelven ese problema. Porque para mí no hay política, le está faltando esa es tu propuesta para políticas de economía. Sí, esas son políticas de organización de las policías, sí. Yo creo que le está faltando a las policías y a los ministerios y sobre todo a las fiscalías. A la ciudad le falta porque no tiene estos delitos traspasados. Es decir, si esto estaría en la justicia de la ciudad, esto no pasaría. Para que te des una idea, cómo actúa distinto la justicia de la ciudad. Hace unos años se traspasó el delito de usurpación a la ciudad de Buenos Aires. Lo que antes tardaba 4 años, ahora tarda menos de 1 año. Y el proceso de desalojo del usurpador puede tardar menos de 1 semana. Cuando hay una usurpación y la denuncia y hay prueba. Con lo cual, si la intervención de la justicia de la ciudad es mucho más eficiente que la justicia nacional. Yo creo que ahí hay un punto, y eso sí va al Senado, porque el Senado es el que tiene que permitir que esa justicia se traspase a la ciudad de Buenos Aires y que los fiscales de la ciudad de Buenos Aires pudieran investigar. Y otra cosa que es importante es el sistema judicial. En el sistema de la ciudad es un sistema acusatorio. Es decir, que el fiscal es como el de Estados Unidos, ¿viste? Que va y acusa y hay un juez que dice quién tiene razón. En la nación no.
¿Qué no permite eso? Gestionar en forma conjunta todas las causas. Las causas le lleva un juez. Vos te robaron a vos un bronce, le llega un juez. A él le robaron otro bronce, le llega otro juez. A él le robaron otro bronce, le llega otro juez. Antieconómico todo. Y más en términos de investigación del delito. En cambio, la ciudad se organiza con fiscalías especializadas. Entonces yo creo una fiscalía destinada a investigar el robo de bronce y todas las causas le llegan a ese fiscal. Y ese fiscal se hace un especialista. Y ese especialista tiene más herramientas y más conocimiento para desorganizar esas bandas. Yo creo que hay un montón de cosas que hacer. A veces la gente no entiende y habla de la autonomía de la ciudad y se dice, no, ¿y esto para qué nos sirve? ¿No? Y sirve un montón para estas cosas. Bueno, vamos, mitad del programa, vamos con los auspiciantes y volvemos, son breves minutos. ¿Todo bien? Bien, ¿Estás al tanto del problema del... Quiero chequear algo porque necesito. Sí, sabía que tenía una causa con eso porque... Y sobre el tema de los medios vecinales, ¿estás al tanto del conflicto? Tampoco, No. porque la procuración, el gobierno apeló un amparo a la procuración y bueno, está ahí La procuración apela. Pero Apela. Nosotros somos el abogado, digamos, lo que se apela realmente es el Dale, área gracias. de gobierno, no directamente. Nosotros somos como los gestores jurídicos de eso. Te voy a poner incómodo con la pregunta. Ocaña presentó un primer informe al Ejecutivo por la palestra. Sí, ya sé, sí. A ver si lo sabes. ¿Podemos hablar de eso un poco? ¿Podemos hablar de eso un Y poco? pero Hacer un lo presentó contrapunto. Ocaña, Está bien, Pero no, vos no vas a decir nada. estar con Ocaña trabajando con ella. Sí. O sea, estamos del mismo lado, No, básicamente. no, pero yo no estoy, no es que no estoy. Yo separo mi trabajo técnico jurídico porque no tiene que ver con mi mirada Te política, estás presentando como legislador, como senador. un senador. Sí, como senador. Pero mi trabajo técnico jurídico es como un abogado. Es decir, vos, Sí. yo puedo no estar de acuerdo con vos, pero puedo ser tu abogado. ¿Entendés? Ahí volvemos. Eso es. No. Bueno, volvemos luego de unos auspiciantes, de unos auspicios. Gracias a quienes nos acompañan, gracias a Midas Peluquería, un salón de belleza espectacular en el barrio de Palermo. Los mejores profesionales, los mejores productos los encontrás en Scalabrini Ortiz 3174. Gracias a Imanes Magneto, todo tipo de imanes comerciales. Los podés buscar en www.imanesmagneto.com.ar. Y muchas gracias también al doctor Mariano Recián, que lleva adelante una administración de consorcios. Si tenés algún problema con el vecino, goteras, ruidos ¿Qué hago? molestos, y lo tenés que llamar al doctor. ¿Y si están altas las expensas también? Te las baja. Bien. Bueno, comuníquense, búsquenlo en Instagram, Administración de Consorcios Recián. Y bueno, muchas gracias a ellos por acompañarnos. Y bueno, volvemos con el programa. Volvemos Con Juan Cruz. Dale, volvemos con Juan Cruz. Nos contaste conflicto, nos contaste que están evaluando algunas instancias, pero que todavía no están de acuerdo con varias cuestiones que para ustedes son importantes, ¿no es cierto? Tal cual. Es un tema difícil el tema judicial, como dijo él, porque son expedientes y son papeles y es difícil. Claro. No está la instancia de diálogo que uno podría decir, bueno, vamos por acá, vamos por allá, esto es lo más chico, esto No es más una grande. audiencia. No una audiencia posterior a las audiencias iniciales, donde el juez dictaminó de que, o sea, instó a AUSA del gobierno de la ciudad a presentar un proyecto alternativo. Bien. O sea, el juez fue bastante claro de que el proyecto alternativo debía ser una nueva palestra de piedra igual a la otra, que era básicamente lo que habían ofrecido. Por lo Claro. tanto, nosotros dijimos, bueno, es una instancia de diálogo, esperemos los papeles y veamos si esto que están diciendo verbalmente después en los papeles está. Y sí, no nos estamos poniendo de acuerdo sobre cuestiones clave para nosotros, que depende un poco también de cómo se va a escalar en esa palestra, de las maniobras que se pueden hacer. En eso estamos. Como decía acá Campo, es difícil cuando uno solamente se habla a través de papeles y a través de un juzgado y no te puedes sentar a charlar, porque generalmente charlando es mucho más rica la conversación. Entonces el gobierno de la ciudad y AUSA están en una posición bastante rígida de ofrecer una estructura que no es lo que habían dicho e incluso incumple acuerdos previos que ellos tienen firmados con la federación.
Y nosotros lo único que hacemos es sostener la postura de que la palestra tiene que ser igual a la que ya tenemos. O sea, ¿Y por qué te imaginas que son las diferencias? ¿Una cuestión de costo, de ubicación o simplemente una cuestión de que les falta la información necesaria para coincidir con ustedes? yo asumo por lo que ellos dicen en los documentos que es más una cuestión de costo. Ellos justifican la cuestión de costo diciendo como que no sabían que en realidad la palestra tenía que ser así, cuando en realidad sabían exactamente cómo tenía que ser, porque la palestra está ahí para que todos lo vean, e incluso ellos hicieron una visita a la palestra y vieron a la gente escalando y saben Sí. exactamente cómo es la estructura. A ellos me refiero por los técnicos de AUSA, ¿no? Pero después, bueno, en la parte, cuando entregan los papeles al juzgado, bueno, plantean otra estructura similar, o sea, es una estructura similar, pero que le faltan características que la actual palestra tiene. ¿Qué otras medidas de acción así están proponiendo, de difusión? Bien, nosotros desde hace muchos años que venimos con este conflicto, desde 2018, y desde hace muchos años que tratamos de hacer que la palestra sea más conocida, de sumar muchísimos socios, de hacer eventos todo lo que podamos y de charlar con legisladores de todos los partidos. Incluso hace poco el club conmemoró los 75 años con un homenaje de la legislatura por la trayectoria de formación de andinistas, por los 75 años justamente, donde pudimos juntar en esa misma reunión a 4 legisladores de 4 partidos distintos. Sí. Cada vez que damos una reunión con ellos nos dicen, otra vez los chicos del centro andino, ya nos conocen todos porque somos muy intensos en nuestro reclamo. Esto se suma a los pedidos de los socios directamente, que el club acompaña, pero no la iniciativa es de los socios, de hacer marchas, que dan más visibilización. Desde el club lo que hacemos son eventos masivos. De hecho, este sábado en la Palestra Nacional, el sábado 27 de septiembre a las 14 horas, vamos a tener probablemente, si no es el evento más grande de escalada en una palestra artificial que se haya hecho, no sé cuál sería, porque las dimensiones que tiene la palestra permiten juntar cerca de 400, 500 personas, y es lo que pensamos hacer este fin de semana. Ya hay cerca de 425 inscriptos. Eso pueden entrar al Instagram o al Facebook o a las redes del Centro Andino Buenos Aires. Es una actividad de iniciación para todos y la idea es mostrar a las autoridades de que este lugar se usa y se usa mucho, que somos muchísimos, que realmente necesitamos esa estructura que une a toda la familia, que es muy importante para el deporte, no sobre todo para el deporte de montaña, especialmente para el club. Obviamente nosotros somos el club que mantenemos y cuidamos y damos acceso a esta estructura desde hace más de 40 años. También en parte del conflicto, nosotros tuvimos hace poquito la rescisión del convenio por parte del CENAR, que es Nación, para el uso de esta estructura, luego de haberla usado por más de 40 años. Obviamente tiene que ver con la obra que está en marcha. Nosotros le solicitamos también a las autoridades de Nación que extiendan ese plazo hasta lograr una resolución, porque se va a poder hacer un acuerdo, tenemos que hacer un acuerdo, todos tenemos que poder salir bien parados de esta situación. Nosotros nunca quisimos llegar a ningún tipo de conflicto, pero obviamente tampoco estamos dispuestos a hacer esta estructura. Entonces la opción del otro lado tiene que ser suficientemente, digamos, clara, real, contundente, y que realmente se haga y ver que las cosas están pasando, para que todo siga siendo fructífero para la escalada. Y bueno, y nos iremos a Soldati si se requiere realmente. Mientras tanto, vamos a seguir en Núñez. Una pregunta, Juan Cruz. En otros casos, las autopistas, cuando se hicieron las trazas, las giraron un poco, fueron para otro lado. ¿Cuál debería ser para dejar la palestra en ese lugar el cambio técnico que debería hacer AUSA? ¿Mandar la autopista por abajo, correrla unos metros? Bien, yo te puedo hablar desde el punto de vista técnico. Si bien estudié ingeniería civil un tiempo, no es mi expertise, por lo tanto yo no te puedo decir cómo es que ellos tienen que cambiar la traza de una autopista, porque no es mi función, claro, ni de biólogo ni de presidente del club. Obviamente que la posibilidad técnica de cambiar una obra existe, porque es una obra, veces, por ejemplo, estamos hablando en Constitución se cambió la traza de las autopistas 5 metros para no reventar la ¿Cuánto mide la palestra? La palestra mide 45 metros de largo y estamos hablando no de, o sea, dentro de la gran obra que es el Parque de la Innovación, sí, esto es simplemente un acceso a Lugones. Claro.
al lado de la palestra hay parques, o sea, enormes. Bueno, nosotros lo primero que logramos hace varios años fue decir, bueno, esta obra de acceso no hace falta pasarla tal cual por acá. Y ganamos 4 años prácticamente. Cuando volvimos con las autoridades esta vez, dijimos, bueno, muchachos, nosotros hace 4 años conseguimos el consenso para que dijeran que esta obra se suspende hasta reevaluar la traza, porque la verdad que no hace falta tirar una palestra, que aparte con el costo que implica esto para los porteños, o sea, estamos tirando una estructura que está sirviendo para hacer otra en otro lado que hay que pagarla también. Entonces tratan de cambiar la traza y todos contentos. De hecho, el Parque de la Innovación tiene entre sus propuestas el esparcimiento, el aire libre, o sea, innovemos, sumemos los muros olímpicos a este mismo predio, tengamos la palestra de andinismo, que es una estructura pública que en todo el mundo está en lugares públicos y es importante, es destacada, o sea, es lindo tenerla ahí, cualquiera la ve y dice, qué linda piedra, no hace falta que la tiren abajo. Y del otro lado lo que escuchamos esta vez fue, mira, no podemos cambiar la traza, este terreno está comprometido, por el otro lado está el CENAR, por abajo muy caro, por arriba imposible. O sea, si a vos AUSA y su equipo de ingenieros te dicen no se puede, es muy difícil para nosotros como club rebatir ustedes eso. son una organización civil que no tienen... No es nuestra posición tampoco, digamos, ni siquiera a nivel judicial nos dan esa opción, donde dicen, bueno, muchachos, si ustedes son un club de escalada, tienen derecho a escalar y a representarle a los... después si van a escalar en Soldati, en Núñez o en otro lado, bueno, o sea, no estén ustedes como socios del club de escaladores solicitar eso es una política de infraestructura que termina la ciudad y bueno, y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, es cuando la política se desconecta completamente de los vecinos, ¿no? No, pero en este caso hay conversaciones y tal vez se llegue a un acuerdo que satisfaga ambas partes. Esperemos que Vamos sí. a seguir atentos al asunto, ¿sí? Martín, hablabas del radicalismo, militaste en el radicalismo desde el 83, en distintos momentos del radicalismo. El radicalismo en el año 23 integraba Juntos por el Cambio y ganó varias provincias, inclusive más provincias que las que venía gobernando hasta el año 23. Sin embargo, a partir del 24 hubo como una implosión, no sé si es la palabra, ¿sí? Pero empezamos a ver al radicalismo en distintos lugares, con distintas personas, los violetas, los que no. Y en la ciudad también, digamos, se rompió Juntos por el Cambio. Hoy, ¿en qué radicalismo estás? Y especialmente más allá de eso, ¿cómo ves al radicalismo hacia adelante? ¿Cómo pensás? ¿Cómo te gustaría que el radicalismo empiece a volver a ser una alternativa para la sociedad? Mira, qué pregunta. Pero bueno, yo te digo qué pienso, ¿no? Lo primero, que efectivamente eso pasó en el 23, que nos fue bien en varias provincias, pero perdimos la elección nacional. Claro. Y la elección nacional dejó como resultado un presidente como Javier Milei, con una irrupción tan rupturistas en el sistema político, que no solamente afectó al radicalismo, afectó a todos los partidos integrantes de Juntos por el Cambio en mayor medida, pero porque el PRO también lo afectó, Sí. Y también a los otros partidos, incluso al Partido Justicialista. Fue una irrupción muy novedosa y muy disruptiva. Y las organizaciones políticas tienen su tiempo para redefinirse. Yo estoy en un radicalismo que reivindique los mismos principios, ¿no? Este debate lo tuvimos adentro del partido con estos radicales que decían, los radicales con peluca, y yo les decía, bueno, es posible que con el gobierno de Javier Milei tengamos algunos acuerdos en algún tipo de lucha, combate a la inflación, una administración del Estado razonable, algún tipo de desburocratización, pero el resto de las cuestiones que nos plantea Milei son de orden de los principios de un partido como el nuestro. La violencia como forma de acción política. Bueno, Alfonsín decía somos la paz. Nosotros no podemos ir a convivir en una organización política, con una organización política que hace culto de la violencia como forma de acción política. Porque no lo hacíamos con el kirchnerismo tampoco. Cuando ellos reivindicaban la violencia de los 70, nosotros les decíamos, no hay que reivindicar, esto está mal. La violencia era mala en los 70, en los 60, en los 80 y ahora también es mala la violencia en la acción política. La otra cosa que también me parece que es determinante para nosotros es el respeto a las instituciones. El presidente Javier Milei no tiene desprecio por el sistema republicano y tiene desprecio por las instituciones. Gobierna por Twitter.
Vos decís, el hombre acá, después de la derrota electoral reciente, anuncia que van a hacer una comisión de dirigentes, de funcionarios del gobierno para analizar la situación política y convocan a los gobernadores. No hay un solo acto de la administración escrito que sea esto, hay solamente un tuit. Es decir, una administración no se puede gobernar por un tuit. No. Es decir, necesitas una serie de institucionalización de las medidas que se van tomando. Desde eso hasta, si yo creo en la democracia, creo que uno de los pilares de la democracia es la libertad de expresión. Y si vos hostigás a los medios de comunicación, a los periodistas, a cualquiera que piense distinto, bueno, no puedo estar ahí, el radicalismo no puede estar ahí. Y eso es lo que nos planteamos en el debate, y construir una fuerza política. Y yo sé que a veces nadie le gusta perder las elecciones, pero hay veces que las fuerzas políticas tienen que prepararse para dar un mensaje, para abrir una puerta, para decirle, mirá, si esto está mal, vamos a estar nosotros, porque nosotros tenemos otra manera de hacer las cosas. Y yo creo que ese es el momento que tiene que transitar a la Unión Cívica Radical, construir un espacio político que no tiene que ser con solo nosotros, sino con otros actores también de la vida política de la Argentina, que le dé a la Argentina una alternativa en el 27 para que la salida del gobierno de Javier Milei no sea la vuelta al pasado, Alberto Fernández. Entonces, y en ese punto yo creo que es lo que aspiro que el radicalismo haga en la próxima elección y en la elección del 27. Con respecto a las elecciones y el radicalismo, ¿por qué el radicalismo directamente no hace una alianza con el peronismo y hacen un gobierno de unidad nacional y terminamos con toda esta pantomima de Javier Milei? Y porque yo creo que nosotros tenemos muchas diferencias y todavía no están saldadas. Hay un sector del peronismo con el cual venimos conversando. Nosotros ahora estamos, por ejemplo, conversando con el grupo de los gobernadores, ¿no? Y ahí hay un sector del peronismo, está Yarlora, está por el radicalismo está Puyaro, y también está Nacho Torres por el PRO. Es decir, hay un ámbito de diálogo. Pero yo no creo que tampoco el peronismo, todo el peronismo, haya hecho un nivel de crítica sobre el pasado reciente de su administración que nos permita decir, bueno, están mirando las cosas de otro lado, por ahí vamos a un encuentro hacia un lugar distinto. Pero si la respuesta a la violencia del presidente es otro tipo de violencia, no va. Nosotros no podemos estar ahí. Entonces, nada, esperemos que se resuelva y ojalá se resuelva rápido, porque eso va a ser bueno para la Argentina, no solamente para el radicalismo. Si el radicalismo, en todo caso, es una herramienta para la Argentina. Lo importante son la Argentina y los argentinos, sobre todo. Tengo otra pregunta, Dale. pero ya sobre el tema de seguridad. ¿Qué opinas desde la Procuración sobre el uso del reconocimiento facial en la vía pública? El uso del reconocimiento facial en la vía pública no está permitido. Está solamente autorizado en el caso de búsqueda de personas que han cometido delito y que tienen decisión judicial. Es decir, que solamente en aquellos casos que la justicia lo requiera, yo creo que es una buena medida, pero solamente en ese contexto. Pero, no para, ¿pero las cámaras están permanentemente grabando no, los no, reconocimientos? las cámaras no graban, eso no. Las cámaras leen un rostro contra una base de datos, y solamente de esa base de datos, el resto no hace nada. Es decir, ve una imagen, dice la base, hace la base, busca si hay similitudes, y dice hay similitudes, y dispara una alerta. Pero no es que le dé la imagen de todos los que transitan por la ciudad. Porque en el subte en un momento se aplicó y estuvieron deteniendo gente. No, pero la gente que están deteniendo es porque tiene pedido de captura. Es decir, significa que están activadas pasó mucho tiempo. Al comienzo, ahora hay una medida cautelar que la suspendió, pero y no se está usando. Pero al comienzo de la puesta en marcha de estas cámaras, claro, la Argentina, pensá que hay un registro, ¿no? Cada juez que decide que hay una persona que están buscando, pero algunos son por delito, otros porque no se presentaron en el juzgado en un tema de alimentos, ¿no? Pero hay un montón de gente que la busca la justicia. Se los manda a las policías, ¿y las policías cómo las busca? ¿Las busca? No sé. No lo sabemos. se las topa. Si te paran en un control, en un retén y se dan cuenta que sos vos el que te estaba buscando, chequean tus datos y o vas
el día de la votación y te ponen en el padrón. Bueno, en la cancha. O en la cancha. Agarran a toda gente que En la cancha se empezaron un montón de personas se empezaron a hacer en la cancha, pero te las topás. No es que la actividad de las canchas es para que no entren los barras, sino no para que detectar otro Igual tipo los de... barras están adentro del club, entran Sí, por la otra también. puerta. El asunto es que no hay una... Entonces, esto es un mecanismo de búsqueda activa. Es decir, vos tenés una base de datos, los jueces los ponen ahí y los jueces los sacan también, ¿no? Porque cuando no declaran o cuando los detienen, los tienen que sacar. Y yo creo que es útil, realmente creo que es útil, porque le permite hacer a la justicia más eficiente, les permite investigar mejor los delitos, y siempre estas cosas son útiles siempre y cuando haya resguardos para los derechos individuales, que es el punto para mí central. La ciudad tiene una ley de cámaras, que son pocos distritos que tienen ley de cámaras. Vos vas a ver cámaras por todos los municipios de la Argentina, pero no tienen una ley. La ley de cámaras de la Ciudad de Buenos Aires no le permite les pone muchas restricciones en cuanto al manejo de la información de las cámaras y sobre todo al nivel de acceso de cámaras. Por ejemplo, no puedes ingresar con las cámaras a mirar los domicilios, los soft están diseñados para que no se pueda hacer. Es decir, tiene que ser solamente lo que tiene que ver con materia de seguridad y nada más que con materia de seguridad y lo más indispensable, porque, insisto, es importante resguardar los derechos individuales y en este punto las cámaras a veces pueden constituir una invasión. Esto no es ni Rusia, que está permitido hacer cualquier cosa con las cámaras. Bueno, en algunos países que también son de Occidente también tienen son más laxos con las reglas para el uso de las cámaras. La Argentina tiene, la Ciudad de Buenos Aires, reglas muy estrictas para el uso de las cámaras. Me queda muy poquito tiempo, pero vamos a lo local. La próxima elección en la Ciudad de Buenos Aires conformaron una alianza, un acuerdo. Contanos por qué el porteño debería elegirte a vos y a esa alianza. Bueno, me resulta excesivo que digan por qué no voy a elegir a mí, pero yo diría por qué no tienen que elegir nuestra fuerza política. Dale. Que es, primero, la lista la encabeza Graciela Ocaña. La Argentina está pasando un momento difícil en cuanto a lo que pasa con los jubilados, ¿no? El presidente de la Nación dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta y lo estaban pagando los jubilados más que la casta. Y los discapacitados. Y los discapacitados también, sí. Y Graciela tiene toda una conducta y trayectoria para hablar del tema y en defensa de los derechos de los jubilados. Y yo ahora que estoy recorriendo con ella en los barrios, veo esa conducta. A veces había un dirigente radical que decía que lo importante de un dirigente es tener una coherencia, porque eso le da credibilidad. Y Graciela tiene esa credibilidad. Y lo que estamos planteando es que tenemos que demostrarle a la Argentina una propuesta distinta, que hay otra manera de hacer las cosas, sin gritar, sin menospreciar a otro, sin avasallar al que piensa distinto, sin insultar, sin descalificar a todo el mundo diciendo barbaridades. Hay otras maneras de hacer las cosas. ¿Puede haber un Estado eficiente? Sí, tiene que haber un Estado eficiente. ¿Se tienen que reformar cosas? Sí. ¿Tenemos que vivir sin inflación? También tenemos que vivir sin inflación. Pero no es necesario pasar por todas estas cuestiones para poder resolver estos temas. Y esa es la propuesta que nosotros queremos llevar con Graciela Ocaña de senadora y con Martín Lustó de primer diputado nacional. Bueno, muy bien. Llegamos al final, Pablo. Perfecto, tengo una última pregunta para Juan Cruz, para ver si lo podemos resolver. ¿Cuál diferencia encontrás entre escalada en roca y escalada en hielo? Bien, sí, son bastante distintas. En la roca te agarrás la roca y hielo. Te agarrás de donde hielo, puedas. y la haces con unas piquetas y con crampones en los pies, tenés como unos pinchos ahí. Escalada en roca vos tenés que usar las manos y los pies, prácticamente las manos peladas y los pies te ponen zapatillitas, que son como muy duritas, y es tu habilidad contra una roca que es siempre igual, aparte en general siempre igual. En la escalada de hielo, el hielo es cambiante, o sea, tenés que poder interpretar un poco cómo es el hielo, ya usas herramientas un poco más sofisticadas, aparte hace mucho frío, necesitas muchísimo más equipo, es un poco más físico que se hace en un punto, depende, pero sí, son dos cosas distintas que Vas se a empezar a complementan escalar, también, Pablo. Se nos va el programa. Espera, El ¿conoces sábado. Están todos a invitados. los que estuvieron ahora en el Himalaya del ejército? Dos de esos muchachos, uno me acuerdo el nombre, es Alegre, es de parte del club. Nosotros en el club tenemos asociado una escuela de guías de montaña
y dos de esos chicos son egresados de la Escuela de Vidas del Club, así que sí, Bien. los conocemos. Bueno, muchas gracias a quienes nos estuvieron acompañando. Invitarlos a que el próximo martes a las 18 horas vuelvan a acompañar este programa que se llama Panorama Político Palermo Online. Muchas gracias Martín, muchas gracias Juan Cruz, muchas gracias Pablo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos que dejar la semana que viene el que sigue. Esta tuya?